bienvenidos a otro podcast de John y Letty. En este día estamos comenzando una nueva serie y vamos a hablar sobre asuntos financieros. Muchas personas están interesadas en este tópico y vamos a hablar específicamente acerca de cómo vivir sin deuda. Vamos a hablar, nosotros no somos expertos financieros, pero sí tenemos experiencia en esto en nuestras propias vidas, porque hemos puesto principios bíblicos en nuestras vidas para aplicarlos en nuestras finanzas. Es más, muchas personas han gastado mucho dinero en libros, en enseñanzas acerca de las finanzas, y eso está bien, ¿verdad? Claro, es bueno de que hayan invertido en esas áreas, pero no muchas personas miran a la Biblia, a la palabra de Dios, como una fuente para sus finanzas, para aprender cómo llevar sus finanzas. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Correcto. Nosotros en nuestras vidas hemos mirado a la palabra de Dios para guiarnos en el área de las finanzas y hemos puesto en prácticas los principios que enseñan la palabra de Dios y hemos tenido buenos resultados. Y en esta serie vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuál es el corazón de Dios o qué es lo que piensa Dios acerca de las finanzas. Vamos a hablar sobre errores que las gentes han cometido para estar en problemas financieros, y también vamos a hablar de cosas prácticas que nosotros hemos hecho para salir adelante en las finanzas. Así es tan importante lo que acabaste de decir, que es que las personas buscan los métodos naturales, que sí es bueno y tenemos que aprenderlos porque vivimos en esta tierra y hay sistemas naturales, hay que saber cómo acceder a ellos, pero ignoran los principios espirituales. Sabe que es muy interesante porque yo también he participado de muchos de estos seminarios, he leído mucho acerca de muchas maneras de cómo uno puede hacer dinero, que son decisiones sabias con las finanzas que nosotros hemos aplicado, pero he encontrado una cosa. ¿Cómo sé yo si voy a tomar un seminario, un curso, lo que sea? ¿Cómo puedo yo juzgar que este seminario va a dar buenos resultados? He aprendido a través de los años que todo tal seminario acerca de las finanzas que tiene principios bíblicos van a tener resultados. Así es. Y la cosa es que muchas veces la gente ni sabe que eso incorpora principios bíblicos. Porque lo que funciona, funciona. Y uno lo puede encontrar de diferentes maneras. Lo que al haber estudiado nosotros como maestros en la palabra de Dios, al haber estudiado la palabra de Dios, vemos todos esos principios que funcionan están en la palabra de Dios. Así que el componente espiritual, el componente bíblico, les va a dar un fundamento para hacer las decisiones correctas con sus finanzas. Y una de las primeras cosas es que vemos que es difícil vivir una vida en paz, una vida en armonía, una vida tranquila cuando una persona está en deuda. La deuda trae estrés, trae problemas en los matrimonios, tiene a las personas a veces trabajando 1, 2, 3 trabajos y ni siquiera pueden disfrutar lo que tienen. No disfrutan su casa, no disfrutan a sus hijos. Cuando van a ver, ya se crecieron los hijos, ni se conocen los cónyuges prácticamente porque han vivido vidas aparte, todo por causa del dinero. El dinero es una forma de estar atado y de quitar la paz de las personas. Y esa es una de las cosas que aprendemos en la palabra, que el corazón de Dios no es que una persona esté atado, el corazón de Dios es que una persona esté caminando en libertad en toda área, y eso incluye en el área financiera. Y lo que vemos que aún en la iglesia o todo tipo de personas que no ha aprendido estos principios bíblicos van a estar caminando en ese tipo de problemas. Es más, yo leí un artículo hace un tiempo atrás en que una organización, y lo escribí aquí para que no se me olvide, que es reputable, ¿verdad?, que es Pew Charitable Trust. Ellos hicieron una encuesta y el resultado de esa encuesta es que en los Estados Unidos el 80% de las personas, quiere decir la mayoría de las personas, vive en deuda de por vida. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona tal vez en su juventud, a los 20, 18, 20 años, se mete en deuda, cae en deuda y se pasa el resto de su vida en deuda. Y eso es una atadura
estructura espiritual. Ese no es el corazón de Dios. Exacto. Pero eso es la realidad. Exacto. Es triste que una persona viva endeudado toda la vida y que nunca pueda vivir en esa libertad financiera, que ese es el corazón de Dios. Sí, de hecho, muchas personas para comprar una casa hacen una hipoteca, a veces de 30 años. Yo me recuerdo que antes se pagaba un carro en 3 años, pero hoy día son 4, son 5, son 6 o más años que hacen. En otras palabras, todo está moviéndose para que la persona permanezca perpetuamente en una deuda. Y lo triste del caso es que los Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, en el sentido de que cualquier persona puede aspirar a crecer, a cambiar incluso de estatus financiero. Pero no sucede porque no aplicamos muchos de estos principios bíblicos. Dice Proverbios 22:7, dice que el rico gobierna sobre el pobre y que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Es una esclavitud tener una deuda porque usted tiene que trabajar, tiene que poder pagar esto. Entonces, para muchos, uno de los momentos más duros de la semana es cuando le toca sentarse a pagar las deudas. Hay algunos que no le alcanzan, tratan de hacerlo por aquí, hacerlo por allá. ¿Qué hago? Lo muevo esto para aquí, muevo esto para allá. Y algunos con tarjeta de crédito. ¿Sabe que la tarjeta de crédito tiene a tantas personas endeudadas sin manera de salir prácticamente? Bueno, esperamos que cuando usted aplique estos principios bíblicos, si usted lo hace fielmente, usted viene ante Dios, ¿sabe qué? Él ha hecho en nosotros grandes cosas en esta área. Y estos son principios que le van a aplicar porque son principios de Dios, sea que lo haya encontrado en el mundo secular, natural, y lo están dando como un seminario, pero usted lo puede encontrar ya de antemano en la palabra de Dios. Ahora, usted tiene que tener en mente que las finanzas también es un tema espiritual y no podemos dejar esto a un lado. Y hay personas que tienen unos conceptos equivocados. Por ejemplo, uno de ellos es que Dios quiere que las personas sean pobres. Bueno, Dios tiene cuidado de los pobres en el sentido de que Él no quiere que las personas estén pobres. Ese es el corazón de Dios. Por eso Dios quiere que haya personas que den a los pobres, que hayan obras caritativas para ayudar a los pobres. Pero no es que Dios quiere que las personas sean pobres. Otro concepto o que necesitas ser pobre para estar más cerca de Dios. Exactamente. Ese es un error. Exactamente. Entonces, el tener esa mentalidad tiene muchas personas atadas a la pobreza, pensando yo soy más pobre, pues yo soy más santo, yo estoy más cerca de Dios. Y eso no tiene nada que ver con la verdad ni con los principios de la palabra de Dios. Porque muchas personas confunden la pobreza con la humildad. Y son dos cosas completamente diferentes. Exactamente. Así que no es el corazón de Dios que vivamos en pobreza, pero sí, Dios anda buscando un corazón humilde, pero son dos cosas diferentes. Así es. Y otros piensan que Dios quiere que todo el mundo sea multimillonario. Bueno, hay muchas personas que no pueden, de hecho la mayor parte de las personas no pueden manejar multimillones, no pueden ni manejar millones, no pueden ni manejar lo que están recibiendo ahora. Sí. Y por eso tienen problemas financieros que simplemente al tener 1 millón causaría problemas mayores financieros. Así que es mejor aprender qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, cuál es el concepto, cuál es el corazón de Dios. Y con esto, ¿sabe qué? Van a haber buenas noticias. Usted puede ver que en la palabra de Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él les dio leyes e instrucciones para ellos poder ser un pueblo delante de Él. Y le dijo varias cosas. Dice, no habrá pobres entre ustedes. Dice, porque Jehová ciertamente los bendecirá en la tierra en que Jehová tu Dios te da como herencia. Pero dice, si solamente escuchas y obedeces la voz de Jehová tu Dios y observas cuidadosamente estos mandamientos que te estoy ordenando hoy. Mire que Dios le dijo, les voy a llevar una tierra nueva. ¿Y qué va a hacer Dios? Primero le va a dar propiedad a todo el mundo sin deuda. Entonces, en esa propiedad las personas van a trabajar la tierra como agricultores, la van a trabajar con ganado, con lo que sea. Y de ahí ellos van a proveer para su familia y suficiente para otras cosas y para hacer intercambios, para obtener todo lo que necesiten. Así que vemos que Dios empezó a su pueblo sin deuda. Segundo, les dijo, y ustedes no van a haber pobres entre ustedes, porque si ustedes siguen atentamente lo que Dios dice, sus mandamientos,
Dios los va a bendecir para que no haya pobre entre ellos. Y esa es la clave ahí, porque dice, la palabra dice, si usted escuchara y obedeciera. Y por eso estamos hablando de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, como una de las fuentes o la fuente para llevarle a la libertad financiera. Y la palabra lo dice ahí, si escuchas y obedecieres lo que yo te mando, es como que Dios les dijo, esta es la condición. Y eso no fue solamente para el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios ha puesto en la palabra, todos los principios aplican aún en el día de hoy. Así que si usted escucha lo que Dios dice y lo pone en práctica, va a tener los mismos resultados, que van a ser resultados buenos, porque esa fue la intención de Dios al darnos esta palabra. Ahora, en ese tiempo, todo el mundo no obedece. Todo el mundo y no ahora cumple. Tampoco. Hoy tampoco, exactamente. Hoy estamos en la misma condición, de que hay mucha ignorancia de los principios de Dios, no se obedece a Dios, no se tiene en cuenta, no se conoce cuál es la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué más hizo Dios? Sabiendo que habían personas que de todas maneras iban a manejar mal el dinero, iban a entrar en muchos errores acerca del dinero, que en otro episodio vamos a hablar acerca de eso. Porque tenemos que llevar esto a algo práctico, pero vemos que cada 7 años Dios permitía un año sabático. Y ese año sabático era especial, porque dice en Deuteronomio 15 que al final de cada 7 años, dice, se le va a perdonar la deuda a todo el mundo. Y dice, esta es la regulación, cada uno que era el que prestó el dinero, dice, va a perdonar lo que le había prestado a su vecino y no va a requerir que se lo repague de ninguna manera, porque el Señor ha declarado ese tiempo para desatar las deudas. Entonces vemos que aunque habían personas que cometían errores financieros, que hacían varias cosas, que los llevaba a endeudarse, Dios aún proveía que cada 7 años había un borrón y una cuenta nueva, una nueva oportunidad para la persona salir de deuda. Lo que vemos ahí es la misericordia de Dios, que aunque tal vez no escucharon y no lo pusieron en prácticas, todavía Dios tendría misericordia, y por eso vino lo de los 7 años, esto. Y también más adelante vemos también sobre el año de jubileo, de cada 50 años. ¿Podrías explicar sobre eso? Sí, en el año de jubileo, y nuevamente esto nos está mostrando cuál es el corazón de Dios en cuanto a la deuda. Está mostrando que aunque uno cometa errores, Dios quiere que uno tenga una oportunidad y comenzar. Cada 50 años, esto es tremendo, porque ya que Dios le dio a cada uno su lugar, su propiedad, su herencia, una persona puede ser tan negligente que podría hasta perder o vender, y habían personas que hacían eso, vendían su heredad. Eso se veía como algo muy feo, porque la heredad no es solamente usted perdiendo su propiedad. Imagínese que usted tenga una casa que usted la tiene paga, que la quiere dejar a sus hijos y la tenga que vender para pagar sus deudas. ¿Con qué se quedan sus hijos? Con nada. Y Dios estableció que cada uno podía tener su propia propiedad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si una persona podía hacer 2 cosas, había personas vendían su propiedad y personas se vendían como esclavos. ¿Qué es lo que hacían? Servían en una de las casas y ahí le daban comida, ahí le daban techo, ahí le daban provisión. Pero la persona servía, tenía que trabajar como un esclavo en esa casa. Era la manera de pagar su deuda. Exactamente. Y de poder sostenerse si la persona está en una condición de que no puede sostenerse, está destituido. Porque no era nunca la voluntad de Dios de que hubiera personas desamparadas en la calle, sin hogar, sin dinero, sin nada. Eso no fue la voluntad. Pero entonces, ese año de jubileo que decías, cada 7 de estos años de perdón, al año después de 7 de estos 7, son 49, el año 50, Dios dice que es un día de jubileo y es un día en que todos los esclavos iban libres. Así que la persona que se tuvo que vender iba libre, pero no solo eso, sino que la persona que lo tenía le da dinero para que esa persona pueda comenzar de nuevo, y dice que todas las heredades regresaban a sus dueños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede que digamos que nuestros padres hayan cometido unos errores tan terribles que hayan perdido la herencia de los hijos. Dios dice, bueno,
no la puedes disfrutar, pero después de los 50 años, eso regresa para que tus hijos no pierdan esa propiedad ni pierdan la herencia. Nuevamente, ¿qué está mostrando? ¿Cuál es la mente de Dios en cuanto a la deuda? Sí. Que la gente no esté endeudado para siempre, que las personas puedan ser libres. De hecho, Dios no solamente no quiere que uno esté en deuda, Dios quiere que una persona esté lo suficientemente bendecida financieramente como para poder ser generoso. Dios quiere que usted pueda ser generoso. Y nos habla de muchas cosas, pero entre ellas le adelanto algo en 1 Corintios capítulo 9. Versículo 6 dice que el que siembra escasamente segará escasamente. Mire que sembrar está hablando de, aquí está dando un ejemplo natural, que con una persona que va a hacer un trabajo agrícola, usted tiene que sembrar semillas. Si no siembra semilla, no va a tener una cosecha, pero está aplicándolo a el dar, a ser generoso. Dice, el que siembra poquito, el que da poquito, va a recibir poquito. Esto es un principio del reino de Dios. Dice, y el que es generoso, recibe generosamente. Entonces dice esto, que Dios puede hacer que toda gracia abunde en la persona. Dice, Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios quiere que usted en todas las cosas tenga todo lo suficiente. La pregunta es, al final del mes, ¿está usted corto? La pregunta es si usted tiene que usar dinero de su tarjeta de crédito para pagar sus deudas. La pregunta es, ¿tiene que pedir prestado? La pregunta es, ¿depende de usted que el gobierno le mande un cheque? Porque si no, usted no puede pagar sus gastos, sus deudas. Entonces estamos viendo que hay algo mejor para usted. Usted no tiene que quedarse en esa posición. Usted tiene que saber que Dios quiere que usted tenga en todas las cosas la suficiencia. ¿Qué es suficiencia? No está hablando aquí de lujos. No. Está hablando de lo que es necesario para su vida. ¿Qué usted necesita? Usted necesita comer. Usted necesita un techo. Usted necesita que vestirse. Usted necesita cosas naturales. Nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, sabe que nosotros tenemos necesidades de eso. Y de hecho, la Biblia nos dice algo más, que aquellos que son hijos de Dios, dice que Dios sabe que nosotros tenemos esas necesidades, que no tenemos ni siquiera que ir en pos de esas cosas, sino que ir en pos de Él, de su reino, y todas esas cosas nos son añadidas. Eso es otro principio, pero me estoy adelantando. Sí, quiero echar para atrás. En la mente de Dios. Es la voluntad de Dios que usted tenga por lo menos suficiencia para eso. Pero continúa aquí, si seguimos leyendo en Corintios capítulo 9 nos dice, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué quiere decir Dios? En un principio, y me estoy adelantando, pero se lo digo ahora, una de las cosas que Dios da es que al ser generoso, Dios nos da a nosotros para nosotros poder crecer. Y este es uno de los principios que nosotros hemos aplicado en nuestras propias vidas. Yo me recuerdo cuando nosotros comenzamos, muy jóvenes, empezamos en la iglesia y fue muy difícil para mí dar de mi dinero, porque yo vengo de un trasfondo donde no tuve mucho de niña y no había aprendido este principio. Pero una vez que aprendí este principio, que tuve revelación, porque es algo que se recibe por revelación, de que cuando somos generosos, de la misma forma que somos generosos, así mismo Dios nos bendice de regreso. Una vez que yo aprendí eso y dejé ir al dinero y no tuve problemas más con el dinero, vi la mano de Dios en mi vida. Y cuando esos tiempos fue hace mucho tiempo atrás, éramos estudiantes los dos. Así que empezamos a aplicar ese principio en nuestra vida hace mucho tiempo atrás, cuando vivíamos con finanzas de estudiantes. Exactamente. No habíamos ni comenzado a trabajar, ¿verdad? Nuestra vida de trabajadores. Ni una carrera, ni nada. Estábamos estudiando, pero gracias a Dios empezamos a aplicar ese principio bíblico y vimos la mano de Dios proveyendo el resto de tiempo cuando estudiamos y aún cuando comenzamos nuestra carrera. Sí, en otras palabras, lo que estamos hablando es
30 años de experiencia de caminar en este caminar y poder venir aquí y darle a usted ese testimonio. Desde los tiempos de universitarios, nosotros hemos estado creyendo a Dios y sembrando. ¿Y sabe qué? Dios nos ha dado con liberalidad para que nosotros podamos sembrar. Entonces vemos que está la suficiencia, pero Dios quiere que uno empiece a sembrar para Él poder darnos, para nosotros llegar a la abundancia. Así es. La voluntad de Dios, y le tengo buenas noticias, si usted no está en suficiencia, Dios quiere que por lo menos usted llegue a la suficiencia. Pero si usted dice, yo solo quiero tener lo suficiente, usted está siendo egoísta. Porque Dios no quiere que usted solamente tenga suficiente, sino que usted tenga abundancia para poder dar. En otras palabras, ¿por qué dar? Porque Dios es generoso. Cuando una persona da, está reflejando una parte del carácter de Dios. Y Dios quiere que las personas sean generosas. Una persona pobre no puede dar con generosidad porque no tiene que dar. Una persona en deuda no puede dar con generosidad porque no tiene que dar. Pero las personas que tienen dinero, que tienen abundancia, no solamente pueden suplir sus necesidades, sino pueden ayudar a la necesidad de otro. Entonces vemos que así es el principio bíblico que dice que es más bienaventurado dar que recibir. Una cosa muy interesante es que cuando decimos a veces, mire a una persona y dígale, tú me vas a dar el cheque de 1 millón. Cuando la persona lo dice, se pone bien contenta porque está esperando recibir el cheque del 1 millón. Bueno, eso está bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Que usted le tenga que pedir a alguien un cheque de 1 millón o que usted tenga una cuenta bancaria capaz de escribir un cheque por 1 millón? Usted ve, es más bienaventurado poder dar porque usted va a dar de su abundancia. Entonces, en este episodio lo que queremos que usted tenga en mente es el aspecto espiritual, que es que la voluntad de Dios no es que usted esté en deuda. Eso es buena noticia para usted. Segundo, no es la voluntad de Dios que usted esté solamente en suficiencia, sino que es la voluntad de Dios de que usted tenga abundancia. En 3 de Juan, el versículo 2 nos dice, amado, yo quiero que prosperes y tengas buena salud, así como tu alma prospera. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que nosotros crezcamos en una relación con Él, pero no solo eso, sino que nosotros crezcamos en prosperidad. Y prosperidad no es simplemente dinero, que es el medio de intercambio, sino prosperidad en todas las áreas. Tener paz en el hogar, en la familia, estar libre de deuda que causa tanto problema y que causa tanto estrés. Entonces, las buenas noticias y lo que queremos que usted se lleve de esto en este día es que Dios tiene una perspectiva que no quiere que usted esté en deuda. Él está a su favor y usted puede aplicar sus principios bíblicos para salir de deuda y vivir una vida libre de deuda. Y mientras continuamos esta serie, vamos a continuar hablando sobre principios financieros en la palabra, pero vamos a hablar de cosas prácticas que nosotros hemos aplicado en nuestras vidas. Vamos a hablar también sobre cuáles son aquellas cosas que llevan a la persona, lo pueden llevar a tener deudas y vivir de esa manera, como estaba diciendo, que las personas en los Estados Unidos viven una vida en deuda hasta el final de su vida. Vamos a ver cuáles son esas cosas para ayudarle a usted a no caer en esos errores, pero también vamos a hablar sobre esos principios prácticos que nosotros como matrimonio, como familia, hemos puesto en práctica en nuestras propias vidas y los cuales les puedo decir, nosotros no tenemos deudas. Estamos viviendo esa vida que estaba hablando mi esposo, donde no tenemos deudas, no estamos atados, no somos parte de esas estadísticas en los Estados Unidos porque hemos puesto en práctica lo que enseña la palabra. Así que esté atento para los próximos episodios de este podcast porque vamos a compartirlos con ustedes. Así que si conoce una persona que está en problema financiero, que necesita oír una palabra que lo pueda ayudar, yo le animo que usted le diga de esta serie, que la comparta, que se suscriba, que haga parte para que pueda también ser bendecido. Así que nos vemos en el próximo podcast.